El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeño país sin salida al mar en Europa Occidental. Este tiene límites con Bélgica por el norte y por el oeste, con Alemania por el este y con Francia por el sur. Luxemburgo es el único Gran Ducado superviviente del mundo y la cultura, la gente y los idiomas de este país están altamente entrelazados con sus vecinos franceses y alemanes. Y con apenas una superficie de 2.586 kilómetros cuadrados, Luxemburgo es el séptimo país más pequeño de Europa. Asimismo, su población, que es inferior a 700.000 habitantes, lo convierte en uno de los países menos poblados de Europa, aunque sí tiene la mayor tasa de crecimiento poblacional. Luxemburgo es una democracia representativa encabezada por un monarca constitucional, siendo así este país el único gran ducado soberano que queda en el mundo. De igual forma, Luxemburgo es un país desarrollado con una economía avanzada y uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Asimismo, los niveles de desarrollo humano e igualdad para la comunidad LGBT se encuentran entre los más altos de Europa, y la ciudad de Luxemburgo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 debido a la preservación excepcional de sus vastas fortificaciones y barrios históricos. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. En su origen, Luxemburgo era probablemente un territorio habitado por los Treviri, un pueblo celta situado en el este de la Galia. Ya la primera mención oficial del nombre Luxemburgo se remonta al año 963 después de Cristo, asociado a un tal conde Sigifroi, quien era un noble perteneciente a una familia rica de la región y descendiente de Carlomagno por su madre. Se dice que en este territorio existía un pequeño fuerte llamado Luxemburgiu, que significa pequeño castillo fortificado, y esta se considera que es la primera mención del nombre Luxemburgo, aunque sea a través de su antiguo nombre. Posteriormente, Sigifroi hizo construir allí un castillo más grande y fue alrededor de este último donde se desarrolló la ciudad de Luxemburgiu, que más tarde se convirtió en Luxemburgo. A rose is a rose is a rose. A castle is a castle is a castle. A castle is poetry cast in stone. Everyone who visits castles and fortresses in Luxembourg can feel it. The spirit of the past whistles around their walls, and the history of many ages stands on their foundations. Número 2. Los primeros vestigios de asentamiento en lo que hoy es Luxemburgo se remontan al Paleolítico hace unos 35.000 años, pero fue a partir del siglo II a.C. que las tribus celtas se asentaron en la región entre los ríos Rin y Mosa. Posteriormente, 6 siglos más tarde, los romanos nombrarían colectivamente a las tribus celtas que habitaban estas regiones exactas como tréveros, pues entre los años 58 al 51 a.C. los romanos invadieron este territorio cuando Julio César conquistó la Galia, por lo que el área que hoy es Luxemburgo pasó a formar parte del Imperio Romano durante los siguientes 450 años. Posteriormente, este territorio fue infiltrado por los francos germánicos a partir del siglo IV y fue abandonado por Roma en el año 406 después de Cristo, después de lo cual pasó a formar parte del reino de los francos. Ya la cristianización de Luxemburgo suele remontarse a finales del siglo VII. En este periodo, Willibrord, un santo misionero junto con otros monjes, estableció la abadía de Echternach en el año 698 después de Cristo, la cual durante siglos se convertiría en una de las abadías más influyentes del norte de Europa. Posteriormente, cuando el imperio carolingio se dividió muchas veces a partir del Tratado de Verdún, el actual territorio luxemburgués pasó a formar parte sucesivamente del reino de Francia Media, luego del reino de Lotaringia y finalmente del ducado de Lorena, el cual a su vez se había convertido en un estado del Sacro Imperio Romano Germánico.
romano-germánico. Por su parte, se considera que la historia registrada de Luxemburgo comienza con la adquisición de Lucé-Limburgo y Castillo de Luxemburgo por Sigfrido Conde de las Ardenas en el año 963 después de Cristo, mediante un acto de intercambio con la abadía de San Maximino Treveris, y luego alrededor de este fuerte poco a poco se desarrolló una ciudad que se convirtió en el centro de un estado de gran valor estratégico dentro del Ducado de Lorena. Seguidamente, con el paso de los años, la fortaleza fue ampliada por los descendientes de Sigfrido, y en 1083 uno de ellos fue el primero en llamarse a sí mismo Conde de Luxemburgo, y con ello creó efectivamente el condado independiente de Luxemburgo. Posteriormente, hacia mediados del siglo XIII, los condes de Luxemburgo habían conseguido considerable riqueza y poder y habían ampliado su territorio. Se considera que el único revés importante durante su ascenso al poder se produjo en 1288, cuando Enrique VI y sus 3 hermanos murieron en la batalla de Worringen. La ascensión de los condes de Luxemburgo culminó cuando Enrique VII se convirtió en rey de los romanos, rey de Italia y finalmente en 1312 emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La ascensión de Enrique VII como emperador permitió a la dinastía de la Casa de Luxemburgo no solo gobernar el Sacro Imperio Romano Germánico, sino que rápidamente comenzó a ejercer también una creciente influencia sobre otras partes de Europa Central. Por su parte, Juan el Ciego, hijo de Enrique, además de ser conde de Luxemburgo, también llegó a ser rey de Bohemia. Muchos consideran a este como el epítome de la caballería en la época medieval y en la actualidad en Luxemburgo es considerado un héroe nacional. Ya en el siglo XIV y principios del XV, 3 miembros más de la Casa de Luxemburgo reinaron como emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y reyes de Bohemia. Estos fueron Carlos IV, Segismundo y Wenceslao IV. Carlos IV elevó a la categoría de ducado al condado de Luxemburgo en 1354. Así su hermano Wenceslao I se convirtió en el primer duque de Luxemburgo. Así las cosas, la Casa de Luxemburgo compitió con la Casa de los Habsburgo por la supremacía dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y Europa Central, pero todo llegó a su fin en 1443 cuando la Casa de Luxemburgo sufrió una crisis de sucesión a falta de un heredero varón que asumiera el trono, y debido a esta falta de heredero todas las posesiones de la dinastía luxemburguesa se redistribuyeron entre la aristocracia europea y el Ducado de Luxemburgo pasó a ser posesión de Felipe el Bueno, duque de Borgoña, y esto marcó el comienzo de casi 400 años de dominio extranjero sobre Luxemburgo. Ya para el año 1482, Felipe el Hermoso heredó todo lo que entonces se conocía como los Países Bajos de los Habsburgo y con ello el Ducado de Luxemburgo, por lo que durante casi 320 años Luxemburgo seguiría siendo posesión de la poderosa Casa de los Habsburgo. Esto involucró al Ducado de Luxemburgo en los numerosos conflictos por el dominio de Europa entre los países controlados por los Habsburgo y el Reino de Francia. Así las cosas, para el año 1542 Francisco I, rey de Francia, invadió Luxemburgo. Sin embargo, los Habsburgo bajo el mando de Carlos V lograron reconquistar el ducado, pero para el año 1556 Luxemburgo pasó a formar parte de los Países Bajos españoles y cuando Francia y España entraron en guerra en 1635, esto dio lugar al Tratado de los Pirineos, en el que se decidió la primera partición de Luxemburgo. Luego, en el contexto de la Guerra de los 9 años en 1684, Francia invadió nuevamente Luxemburgo, conquistando y ocupando el ducado hasta 1697, cuando fue devuelto a los españoles, pero posterior a la Guerra de Sucesión Española, el ducado fue otorgado a Austria en 1714, y a medida que el ducado de Luxemburgo pasó repetidamente del dominio español y austriaco al francés, cada una de las naciones conquistadoras contribuyó a fortalecer y ampliar la fortaleza en la que se había convertido el castillo de Luxemburgo a lo largo de los años. Posteriormente, durante la guerra de la Primera Coalición, la Francia revolucionaria invadió los Países Bajos austriacos y con ellos Luxemburgo una vez más. Los franceses cometieron horribles atrocidades durante esta invasión y debido a la fortaleza y resistencia de Luxemburgo a Luxemburgo se le conoció como el Gibraltar del Norte debido a su fuerte defensa. Sin embargo, finalmente Luxemburgo fue anexado por Francia, convirtiéndose en el departamento de Bosques, lo cual se formalizó en el
Tratado de Campo Formio en 1797, y durante este periodo los franceses implementaron muchas reformas republicanas en Luxemburgo, y cuando el ejército francés introdujo el deber militar para la población local, estallaron disturbios que culminaron en 1798, cuando los campesinos luxemburgueses iniciaron una rebelión denominada Guerra de los Campesinos. Pero pese a todo, muchas ideas republicanas de esta época siguen teniendo un efecto duradero en Luxemburgo. Solo fue tras la derrota de Napoleón en 1815 que se restableció el Ducado de Luxemburgo, pero varios reinos reclamaron este territorio, por lo que en el Congreso de Viena se decidió que Luxemburgo se convertiría en un estado miembro de la recién formada Confederación Alemana, pero con la condición de que Guillermo I de los Países Bajos se convertiría en jefe de estado y de que Prusia tomara ciertos territorios, siendo así esta la segunda vez que el Ducado de Luxemburgo se redujo en tamaño, conocida esta como la segunda partición de Luxemburgo, por lo que para compensar esta pérdida se decidió elevar lo que era el ducado a un gran ducado. Posteriormente, y luego de que Bélgica se convirtiera en un país independiente, este reclamó todo el gran ducado de Luxemburgo. Sin embargo, el rey holandés no cedió a esta petición, por lo que la disputa se resolvería en el Tratado de Londres de 1839, donde se tomó la decisión de la tercera partición de Luxemburgo, dando así a Luxemburgo sus fronteras actuales. Luego, en el año 1842, Luxemburgo se unió a la Unión Aduanera Alemana, lo que le reportó buenos beneficios económicos e industriales a Luxemburgo. Posteriormente, y después de que la crisis de Luxemburgo de 1866 casi condujera a la guerra entre Prusia y Francia, la independencia y neutralidad del Gran Ducado fueron reafirmadas por el Segundo Tratado de Londres, por lo que en el momento de la guerra franco-prusiana en 1870 se respetó la neutralidad de Luxemburgo. Y finalmente, y como resultado de las recurrentes disputas entre las principales potencias europeas, el pueblo de Luxemburgo desarrolló gradualmente una conciencia de independencia y en el siglo XIX se produjo un despertar nacional. Esta conciencia culminó en 1890 cuando finalmente se dio el último paso hacia la independencia total, pues debido a una crisis de sucesión la monarquía holandesa dejó de ostentar el título de Gran Duque de Luxemburgo. Así el Gran Ducado tendría su propia monarquía, reafirmando así su plena independencia. Sin embargo, en agosto de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, la Alemania imperial violó la neutralidad de Luxemburgo al invadirlo para derrotar a Francia, y posterior a la guerra muchas personas creían que la gran duquesa María Adelaida había colaborado con los alemanes, por lo que los llamamientos a su abdicación y al establecimiento de una república se hicieron más fuertes, y posterior a la retirada del ejército alemán, los comunistas intentaron establecer una república obrera soviética, pero sin éxito, y en noviembre de 1918 fue derrotada una moción que exigía la abolición de la monarquía. Por su parte, los franceses cuestionaron la neutralidad de Luxemburgo durante la Primera Guerra Mundial, por lo que tanto los franceses como los belgas hicieron llamados a la anexión de Luxemburgo, y en enero de 1919 hubo una rebelión en el ejército luxemburgués, lo que fue considerado por la gran duquesa María Adelaida como una gran deslealtad, por lo que ésta tomó la decisión de abdicar en favor de su hermana Charlotte, y este mismo año un referéndum reafirmó la intención de los luxemburgueses de mantener la monarquía, y luego la Conferencia de Paz de París aseguró la independencia de Luxemburgo. Lamentablemente, en 1940, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad de Luxemburgo fue violada nuevamente cuando el ejército nazi ingresó al país. En esta ocasión, Luxemburgo fue tratado como un territorio alemán y anexado a la provincia de Gau-Mosellan. Así las cosas, el gobierno luxemburgués en el exilio en Londres apoyaron a los aliados. Posteriormente, para el año 1945, el Gran Ducado de Luxemburgo fue uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. En 1949 también fueron miembros fundadores de la OTAN, y durante la Guerra Fría Luxemburgo continuó su participación del lado del bloque occidental. También enviaron tropas a la Guerra de Corea y a Afganistán apoyando a la ISAF, y en la década de 1950 Luxemburgo también fue uno de los países fundadores de las comunidades europeas, y los políticos luxemburgueses contribuyeron sustancialmente a la formación y el establecimiento de la Unión Europea. Por otro lado, se considera la industria siderúrgica como el motor que impulsó la industrialización de Luxemburgo,
Sin embargo, después del declive de la industria del acero en la década de 1970, el país se centró en establecerse como un centro financiero global y más recientemente, desde inicios del siglo XXI, los gobiernos luxemburgueses se han centrado en convertir el país en una economía del conocimiento. En un pequeño país europeo reina Su Alteza Real María Teresa, Gran Duquesa de Luxemburgo, el equivalente a la soberana de la nación. Por sus orígenes hispanos y por ser inmigrante, ni ella misma creía que llegaría a casarse con un príncipe que conoció en la universidad. Sin embargo, no solo fue la tercera latina en la historia que ingresó a una familia real europea, sino que ya lleva 40 años trabajando para ayudar a los más necesitados. Ella nos recibió en su palacio y nos concedió una entrevista exclusiva. María Teresa Mestre no nació princesa ni es europea, es la hija de inmigrantes. Nací en Cuba como niña muy pequeña. Mi familia decidió a un momento dado, en 1960, de irse de Cuba. La mayor parte de mi infancia la viví en el exilio. Primero fue a Nueva York, después a España y finalmente a Suiza. Para alcanzar sus planes, estudió ciencias políticas en la Universidad de Ginebra, donde lo inesperado sucedió. Javier, que es uno de mis mejores amigos, Javier viene hacia mí un día y me dice: María Teresa, tenemos un invitado muy especial el año que viene. El príncipe heredero de Luxemburgo va a venir a Ginebra a empezar los mismos estudios que tú el mismo año en ciencias políticas. ¿Te importaría acompañarlo cuando llegue y enseñarle un poco cómo se organiza la universidad y todo? En aquel momento era muy tímido, había estado bastante protegido por su educación y llegar a la universidad era para él una libertad extraordinaria. Creo que encontrarse con una latina era algo más nuevo todavía. Él nunca me escondió que iba a tener que tener permiso y aceptación para casarse conmigo. El visto bueno tenía que venir de los padres del novio, y la gran duquesa aún recuerda el día que la presentó en familia, ya que poco después, con todos los permisos requeridos, pudieron formalizar su relación. Cuando nos comprometimos, mis suegros nos preguntaron y nos dijeron: ¿cuándo se quieren casar? Y nosotros pensamos, claro, pues en cuanto antes. En cuanto antes nos queremos casar. En el calendario oficial de la familia real, la única fecha disponible a principios de 1981 era el 14 de febrero, Día de San Valentín, que en aquel entonces no se celebraba en Europa. Cuento de hadas, de casarse con un príncipe, pues eso es muy bonito para los cuentos. Pero la realidad es que es una vida muy exigente, donde uno renuncia a su libertad. Poco tiempo después, se convirtió en madre del heredero, el príncipe Guillermo. Le seguirían otros 4 hijos. Fue entonces cuando, en ocasiones, sus obligaciones sociales eclipsaban sus deseos personales. ¿Qué le diría usted a esas futuras generaciones, ¿no?, de parejas jóvenes que van a asumir el trono o van a asumir el liderazgo de su país? Lo que siempre hemos hecho mi marido y yo para educar a todos nuestros hijos, y sobre todo el heredero, es inculcarle la noción de servicio al país. Número 3. Luxemburgo, también conocida como la ciudad de Luxemburgo, es la capital de Luxemburgo y la comuna más poblada del país. Esta se ubica en la confluencia de los ríos Alzette y Petrus en el sur de Luxemburgo, o continentalmente en el corazón de Europa Occidental. La ciudad de Luxemburgo contiene el castillo de Luxemburgo, establecido por los francos en la Alta Edad Media, alrededor del cual se desarrolló un asentamiento, y se estimó que al 31 de diciembre del 2021 la ciudad de Luxemburgo tenía una población de casi 128.600 habitantes, compuesta esta por alrededor de 160 nacionalidades, representando los extranjeros el 70% de la población de la ciudad, y este número aumenta constantemente cada año.
Por otro lado, en 2022 Luxemburgo fue clasificado como el país con el PIB per cápita más alto del mundo, mientras que la ciudad de Luxemburgo se convirtió en un importante centro bancario y administrativo. Y según la encuesta mundial de Mercer de 2019, la ciudad de Luxemburgo ocupó el primer lugar en seguridad personal y el puesto 18 en calidad de vida. La ciudad de Luxemburgo es una de las capitales de facto de la Unión Europea, ya que es sede de varias instituciones, agencias y organismos, como por ejemplo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Fiscalía Europea, el Banco Europeo de Inversiones, así como otros departamentos y servicios de la Comisión Europea. Históricamente, la ciudad de Luxemburgo ha sido por su ubicación y geografía natural un lugar de importancia militar estratégica, y aunque la ciudad de Luxemburgo no es particularmente grande, su diseño es complejo, ya que la ciudad está distribuida en varios niveles. Por su parte, la comuna de la ciudad de Luxemburgo cubre un área de 51 kilómetros cuadrados, equivalente al 2% del área total del Gran Ducado, lo que convierte a la ciudad en la cuarta comuna más grande de Luxemburgo. La ciudad se subdivide en 24 barrios y grandes áreas de estas se mantienen como parques, áreas boscosas o sitios de importancia patrimonial. En cuanto a clima y temperatura, la ciudad de Luxemburgo tiene un clima oceánico. Los meses más fríos son entre enero y abril, donde las temperaturas oscilan entre 4 y 15 grados centígrados, y los más calurosos son entre mayo y septiembre, donde las temperaturas oscilan entre 19 y 25 grados centígrados. Por otro lado, según la constitución luxemburguesa, el gobierno local se centra en el Consejo Comunal de la ciudad, y hoy en día la ciudad de Luxemburgo se considera un bastión del Partido Demócrata. La ciudad es administrada por un alcalde quien dirige un gabinete, y la familia granducal de Luxemburgo vive en el castillo de Ver en Colmar-Ver. En cuanto a cultura, pese al pequeño tamaño de esta ciudad, esta cuenta con varios notables museos, como por ejemplo el Museo Nacional de Historia y Arte, el Museo de Historia de la Ciudad de Luxemburgo o el Museo Nacional de Historia Natural. Sin embargo, la propia ciudad de Luxemburgo está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO debido a la importancia histórica de sus fortificaciones. Esta ciudad fue la primera ciudad en ser nombrada 2 veces Capital Europea de la Cultura, y su fama se ve acrecentada por su amplia selección de restaurantes y cocinas, incluidos 4 establecimientos con estrellas Michelin. Y finalmente, en la ciudad de Luxemburgo se disputa anualmente el Euro Marathon y el Open de Luxemburgo, y entre algunos de los sitios de interés turísticos más destacados podríamos mencionar la Catedral Neogótica de Notre Dame, el Palacio Granducal, la Plaza de Armas y el Cementerio y Monumento Estadounidense de Luxemburgo. Y lo mejor de todo es que desde el 2020 el transporte público en la ciudad de Luxemburgo es gratuito. Esto incluye el tren, el autobús y el tranvía. Número 4. Geográficamente, Luxemburgo es un pequeño país ubicado en los Países Bajos, no tiene salida al mar y está separado del Mar del Norte por Bélgica. Por su parte, la topografía del país se divide muy claramente entre el montañoso Wesseling del tercio norte del Gran Ducado y la llanura de Gutland, que ocupa los 2 tercios del sur. En Luxemburgo, debido a que el suelo es difícil de cultivar, la mayor parte de la tierra se utiliza para pastos para el ganado, y la región de las Ardenas también incluye el Parque Nacional del Alto Suré, que es
es una importante zona de conservación y un refugio para excursionistas. Por su parte, en la región de Gutland el terreno sube y baja suavemente con una altura promedio de 200 metros, siendo la agricultura la actividad principal en esta región, ya que goza de un suelo fértil y de los veranos cálidos y secos que se experimentan en esta parte del ducado en comparación con la región de Oesling, y como resultado se cultivan grandes cantidades de verduras y frutas. Y ya en el extremo sur de Luxemburgo se encuentra la tierra de las rocas rojas, en referencia a los depósitos de minerales que se encuentran aquí. Este distrito rico en mineral de hierro ha sido una región minera e industrial pesada desde la época romana. Se dice que las altas chimeneas de las fábricas siderúrgicas son un símbolo típico del sur industrial. Por su parte al este se encuentra el valle vitivinícola del Mosela, donde numerosos pueblos tienen al menos una bodega, y también al este se encuentra la zona de la pequeña Suiza, caracterizada por valles boscosos y barrancos en formaciones rocosas inusuales. En cuanto a ríos y lagos, Luxemburgo tiene varios ríos menores como el Leis, el Alzette y el Petrus, pero el río principal es el Mosela con sus afluentes el Suré y el Loure, y a lo largo de sus orillas se encuentran muchos de los castillos medievales del país. Por su parte, el lago del Alto Suré es la mayor extensión de agua del Gran Ducado. Este lago es un centro para la práctica de deportes acuáticos, por lo que resulta muy atractivo para los turistas. Si se habla del clima de Luxemburgo, Luxemburgo forma parte de la región climática continental de Europa Occidental y disfruta de un clima templado sin extremos. Los inviernos en el país son suaves, los veranos bastante frescos y las precipitaciones son abundantes. Sin embargo, se pueden notar diferencias climáticas entre las regiones del norte y las del sur. Por ejemplo, en el norte las condiciones climáticas son más inestables, lo que provoca cielos nublados y lloviznas considerables en invierno. En esta zona las bajas temperaturas y la humedad crean lo que quienes viven en esta parte del país llaman con optimismo un clima vigorizante, mientras que en el sur las temperaturas del verano son más altas, por lo que aquí prosperan los cultivos, especialmente las uvas para vinificación. Y Luxemburgo se estima que tiene una temperatura media anual de 10 grados centígrados, siendo los meses más soleados los de mayo a agosto, y según el índice de desempeño ambiental de 2020, Luxemburgo es uno de los países con mejor desempeño en protección ambiental del mundo, ocupando el segundo lugar entre 180 países evaluados. Luxemburgo pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 10 años y alcanzar cero emisiones para 2050. Asimismo, el país pretende quintuplicar su agricultura orgánica. Y finalmente, en términos de biodiversidad, la flora de Luxemburgo se caracteriza por la ubicación del país en la frontera entre las zonas climáticas atlántica europea y centroeuropea. En el norte abundan las hayas y los robles, y en las riberas del río se pueden encontrar especies como el aliso negro y el sauce. Y los valles estrechos y profundamente excavados del norte también proporcionan un hábitat para plantas y animales raros, especialmente la nutria europea. Y en el sur se pueden encontrar flores por todas partes. Número 5. Luxemburgo tenía 660.809 habitantes a enero de 2023, con un crecimiento demográfico del 68% en 50 años, crecimiento bastante excepcional en comparación con los países vecinos, pero este crecimiento demográfico se debe principalmente a la inmigración. Así las cosas, Luxemburgo es el país menos poblado de la Unión Europea después de Malta, y para 2023 también se estimó que el 47,4% de la población luxemburguesa
luxemburguesa es de nacionalidad extranjera, por lo que de la población total estimada, el número de luxemburgueses se estimó en aproximadamente 347.402 personas, y los siguientes grupos poblacionales más relevantes son los portugueses y luego los franceses. En cuestión de grupos étnicos, vale primero aclarar que Luxemburgo no recopila formalmente datos étnicos o raciales de sus ciudadanos. A los habitantes nativos de Luxemburgo se les denomina luxemburgueses, y como ya se mencionó, la población inmigrante ha venido en crecimiento en este país debido a la llegada de inmigrantes de Bélgica, Francia, Italia, Alemania y Portugal, constituyendo estos últimos el grupo más numeroso, con más de 92.000 personas en Luxemburgo que poseían nacionalidad extranjera en 2023, y se estima que anualmente llegan a Luxemburgo más de 10.000 nuevos inmigrantes, en su mayoría procedentes de los estados de la Unión Europea, así como de Europa del Este. En cuanto a idiomas, como lo determina la ley desde 1984, Luxemburgo tiene una sola lengua nacional, que es el luxemburgués. Maar wanneer het vroeg geht, wie wir heim zu schwätzen und man heim möchte, wenn plötzlich sieht. Esta se considera la lengua materna o lengua del corazón de los luxemburgueses y la lengua que generalmente utilizan para hablar o escribir entre ellos. An Auto denken, dann denken sie für allem an ihre Mobilität. Sie wissen, dass sie am Fall von einem Accident op mich ziehen. Además, el conocimiento del luxemburgués es un criterio para la naturalización. Sin embargo, además del luxemburgués, el francés y el alemán son también utilizados, especialmente en asuntos administrativos y judiciales, siendo así estos tres idiomas los idiomas administrativos de Luxemburgo. Según estadísticas del 2012, el 52% de los ciudadanos afirmaron que el luxemburgués era su lengua materna, el 16,4% dijo que el portugués y el 16% indicó que el francés, pero aunque el francés era la lengua materna de solo el 16% de los residentes, el 98% de sus ciudadanos podían hablarlo a un alto nivel. Je suis résidente en France et je travaille au Luxembourg. Est-ce que je suis obligée de faire une déclaration fiscale dans les deux pays? En France, il y a une obligation déclarative qui s'impose à toutes les personnes qui... Y para 2018 gran parte de la población podía hablar varios otros idiomas. En este país los debates parlamentarios se llevan a cabo principalmente en luxemburgués, mientras que las comunicaciones escritas del gobierno y los documentos oficiales se redactan principalmente en francés y a veces además en alemán. Y los líderes empresariales del sector privado de Luxemburgo describen el francés como el principal idioma de trabajo de sus empresas. Seguido del luxemburgués, el inglés y el alemán. Y finalmente, debido a la gran comunidad de origen portugués, la lengua portuguesa prevalece bastante en Luxemburgo, aunque sigue limitada a las relaciones dentro de esta comunidad. No princípio, claro que quando eu cheguei cá, olhava para a empresa onde trabalhava e pensei assim, eu desejava que dia a roda daquele carro de mão fosse minha. Y algunas personas afirman que Luxemburgo está sujeto a una intensa francización y que el luxemburgués y el alemán están en peligro de desaparecer en el país. Continuando con la religión, en Luxemburgo desde 1980 es ilegal que el gobierno recopile estadísticas sobre creencias o prácticas religiosas. Luxemburgo es un estado laico, pero el Gran Ducado reconoce y apoya varias denominaciones, a cambio de lo cual el Estado puede intervenir en sus asuntos. El enfoque de Luxemburgo hacia la religión ha sido reducir la separación entre Iglesia y Estado, no incrementándola. Sin embargo, esta alianza entre Iglesia y Estado ha tenido ciertos críticos por diversos motivos, por lo que desde el 2007 se formó una alianza de 8 organizaciones que hicieron de la separación de la Iglesia y el Estado su objetivo. Por ejemplo, la Alianza de Humanistas Ateos y Agnósticos, fundada en 2010, se convirtió en uno de los defensores más acérrimos del secularismo en Luxemburgo. Actualmente el Estado reconoce a la Iglesia Católica, al judaísmo, al cristianismo ortodoxo oriental griego y ruso y al protestantismo como religiones de mandato oficial, y en 2003 representantes del Islam, el anglicanismo y el cristianismo ortodoxo rumano y serbio entablaron conversaciones para que se les confiriera un estatus similar, por lo que en 2015 el gobierno concluyó una nueva convención con las religiones reconocidas, reagrupando las iglesias ortodoxa griega, rumana, serbia y rusa en una sola iglesia ortodoxa en Luxemburgo, representada por el arzobispo
arzobispo metropolitano de Bélgica, bajo la jurisdicción del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, y añadiendo a la lista de religiones reconocidas la Iglesia Anglicana y la Comunidad Musulmana del Gran Ducado de Luxemburgo. Además, 7 organizaciones no religiosas exigieron tener voz en las negociaciones sobre la futura financiación de las religiones por parte del Estado y la continuación de las clases de religión en las escuelas públicas, las cuales se exigieron que fueran abolidas. Una estimación del 2000 del World de la CIA indicó que el 87% de los luxemburgueses son católicos, incluida la familia granducal, y el restante 13% se divide entre protestantes, cristianos, ortodoxos, judíos, musulmanes y personas de otra religión o ninguna. Pasando a la salud, la asistencia sanitaria en Luxemburgo se basa en 3 principios fundamentales: seguro médico obligatorio, libre elección del proveedor de atención sanitaria para los pacientes y cumplimiento obligatorio por parte de los proveedores de los costes fijos establecidos para los servicios prestados. Los ciudadanos están cubiertos por un sistema sanitario que ofrece prestaciones médicas de maternidad y de enfermedad, y para las personas mayores prestaciones de asistencia. El alcance de la cobertura varía según la ocupación del individuo. Los empleados o beneficiarios de la seguridad social tienen una cobertura de seguro completa, y los trabajadores por cuenta propia y los comerciantes reciben prestaciones médicas y de asistencia. Todo esto se financia con impuestos sobre los ingresos, las nóminas y los salarios de los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno cubre la financiación de las prestaciones de maternidad, así como cualquier otro sector que necesite financiación adicional. Se estima que alrededor del 75% de la población adquiere un plan de salud complementario y aproximadamente el 99% de la población está cubierto por el sistema sanitario estatal. Según datos de la OMC, el gasto sanitario por parte del gobierno luxemburgués superó los $4.100 millones, lo que equivale a unos $8.182 por cada ciudadano del país. La nación de Luxemburgo gastó colectivamente casi el 7% de su Producto Interno Bruto en salud, colocándolo entre los países con mayor gasto en servicios de salud y programas relacionados en 2010, entre otras naciones acomodadas de Europa con un ingreso promedio alto entre su población. En todo Luxemburgo, uno de los mayores problemas para la salud del país ha sido el elevado número de muertes por enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas, las cuales surgen de una variedad de factores, aunque la más notable es el abuso de sustancias, pues Luxemburgo cuenta con uno de los niveles más altos de consumo de alcohol entre las naciones europeas, mostrando una tasa de consumo promedio de más del 60% por encima del promedio europeo, por lo cual la tasa de mortalidad por causas relacionadas con el alcohol es una de las más altas. Y finalmente, en educación, la Constitución de Luxemburgo permite al Estado organizar y regular la educación, la cual es obligatoria para los niños de 4 a 16 años. La educación en Luxemburgo es multilingüe y consta de educación fundamental, educación secundaria y educación superior, y la mayoría de las escuelas están administradas por el Estado y son gratuitas. Por ejemplo, la educación fundamental consta de preescolar y escuela primaria. Esta es obligatoria a partir de los 4 años y se compone de 4 ciclos en lugar de años escolares. Por su parte, la educación secundaria dura de 6 a 7 años y consta de un sistema clásico, el cual está orientado a la educación universitaria, y un sistema técnico, el cual hace más hincapié en la formación profesional. Y en la educación superior, esta en Luxemburgo está dominada por la Universidad de Luxemburgo, siendo esta la única universidad de pleno derecho en Luxemburgo. Esta fue fundada en 2003. Por otro lado, y como ya se mencionó, en Luxemburgo la gran mayoría de las escuelas son estatales y gratuitas. Sin embargo, existen algunas escuelas no públicas. Algunas de ellas imparten el mismo plan de estudios que las escuelas públicas para obtener los mismos diplomas, pero cobran matrícula, y otras imparten planes de estudios extranjeros y otorgan títulos extranjeros. Y en Luxemburgo el trilingüismo es una característica del sistema educativo estatal y de la sociedad luxemburguesa en general. Desde preescolar se habla luxemburgués con los niños, luego a partir de los 6 años aprenden a leer y escribir en alemán, y al año siguiente se introduce el francés, y el inglés se añade como idioma obligatorio adicional en todas las escuelas secundarias. El dominio de los 3 idiomas es un requisito para graduarse de la escuela secundaria, pero la mitad de los estudiantes abandonan la escuela sin una calificación certificada, y los hijos de los inmigrantes se encuentran en particular desventaja.
Del mismo modo, para la Universidad de Luxemburgo, una de sus características definitorias es su carácter multilingüe, utiliza inglés, francés y alemán. En este vídeo explicaré qué es para mí lo peor de vivir y trabajar en Luxemburgo, las cosas que yo no sabía antes de venir aquí y desde luego me hubiese gustado saberlas porque hay muchas de ellas que no me esperaba. Luxemburgo es un país que tiene muchísimo que ofrecer y evidentemente las cosas buenas superan con creces a las cosas malas, pero desde luego que no es un país perfecto y tiene cosas que, bajo mi punto de vista, son muy mejorables. El primer punto es el precio de la vivienda. En general los precios son un poquito más elevados, pero el precio de la vivienda es exageradamente caro. Los alquileres, aunque evidentemente son caros, pueden llegar a ser asumibles con un sueldo luxemburgués, pero lo que es directamente prohibitivo es comprar una vivienda. Para que os hagáis una idea, en la ciudad de Luxemburgo un piso de unos 50 metros cuadrados puede llegar a costar unos 700.000 euros. El segundo punto negativo es que Luxemburgo se te puede llegar a hacer un país pequeño. El país entero tiene unos 600.000 habitantes y lo que es la ciudad de Luxemburgo tiene apenas 100.000. Lo que hace que sea posible que se te haga un poco pequeño y que pienses que lo has visto todo nada más llegar. Aunque siempre hay actividades que hacer y tiene mucha oferta de ocio y de cultura, sí que es verdad que nunca va a poder llegar a competir con grandes capitales europeas en ese sentido. Otra de las cosas negativas de Luxemburgo es el tráfico. Es completamente normal que los días de entre semana las carreteras estén completamente colapsadas debido a que, como he dicho en el punto anterior, al final la gente decide vivir en los pueblos o en las ciudades fronterizas, por lo que tienen que moverse en coche todos los días hasta Luxemburgo. Para combatir esto, Luxemburgo, desde el inicio de la pandemia, está poniendo el transporte público de forma gratuita, pero parece que aún no está teniendo los resultados que se esperaban. El cuarto punto negativo es el tiempo. El tiempo es uno de los factores evidentemente a considerar cuando te vienes a Luxemburgo. Si bien no es un país extremadamente frío, el sol brilla por su ausencia. Luxemburgo es un país en el que abundan los días nublados y se ve el sol en días contadísimos fuera del verano. El quinto punto negativo es que en comparación con otros países europeos, en Luxemburgo se abren los establecimientos muy pocas horas y los domingos es prácticamente imposible encontrar nada abierto. Esto hace también que como todo el mundo solo puede hacer ciertas cosas los sábados, al final ese día todo está colapsado. Y por último, y el punto el que más me sorprendió de lejos y que no me esperaba para nada más teniendo en cuenta que es un país rico, es el tema de la sensación de inseguridad en las calles. Luxemburgo a priori no es un país peligroso, las tasas de criminalidad son aproximadamente 10 veces menores que las de España y ya de Latinoamérica ni comparo, con todos mis respetos a la gente que viene desde allí, pero aunque oficialmente no es un país inseguro, sinceramente sí que se siente así, especialmente en los parques y en la zona de la estación central. Esto es una problemática que está en boca de todos aquí en Luxemburgo y se ha aprobado una ley para prohibir el mendigar en ciertas zonas de la ciudad. Aunque todavía está pendiente de ver cómo se puede ejecutar, porque la verdad es que no está muy claro. Y aunque evidentemente Luxemburgo tenga todas estas cosas negativas, yo sinceramente creo que es un lugar que merece la pena venir a ver. Creo que es un lugar en el que las cosas buenas sobrepasan de lejos las cosas malas y de verdad que animo a todas esas personas que estén planteándose emigrar a incluir a Luxemburgo dentro de esas opciones y seguir investigando un poquito más porque desde luego que merece la pena. Número 6. La cultura de Luxemburgo hace referencia a la vida cultural y las tradiciones de este país, y aunque sus contribuciones a las artes no son muy conocidas fuera de sus fronteras, Luxemburgo tiene una rica historia cultural, especialmente en música, pintura y fotografía. Sus museos, salas de concierto, teatros y galerías en evolución son testimonio del creciente aprecio de la cultura por parte de sus ciudadanos. Iniciando por la pintura, se considera a Jean-Baptiste Frezes y Nicolas Lies quienes pintaron la ciudad de Luxemburgo y sus alrededores como los artistas más importantes del país en el siglo XIX. Ya en el siglo XX destacaron Jan Jacobi, quien recibió 2000 medallas de oro olímpicas por su obra de arte, y sobre todo Joseph Kutter con sus paisajes y retratos expresionistas. Sus pinturas de colores brillantes de Luxemburgo encargadas para la Exposición Mundial de París de 1937 revelaron su estilo expresionista maduro. Por su parte, se considera que los principales contribuyentes a la escena artística después de la Segunda Guerra Mundial fueron Emil Kris, Michael Stoffel, Fonny Thyssen y Gus Gras. También vale la pena resaltar escultores como Lucien Wercolier y Klaus Ito. Y uno de los artistas contemporáneos más exitosos del país es Sun Meise, quien en 2003 ganó el León de Oro, que es el premio otorgado al mejor participante nacional en la Exposición Internacional de Arte Contemporáneo de Venecia. Siguiendo con la fotografía, teniendo en cuenta el pequeño tamaño de Luxemburgo, el arte fotográfico ha hecho una contribución importante a la cultura local. Por ejemplo, Edward Steichen, quien aunque creció y trabajó toda su vida en Estados Unidos, era de ascendencia luxemburguesa. Cuando se desempeñó como
como director del Departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, organizó dos importantes donaciones para Luxemburgo. Primero, en 1964 proporcionó un hogar permanente en Clairvaux, Luxemburgo, para su famosa exposición La familia del hombre, y luego en 1967 envió otro tesoro a Luxemburgo, que fue la exposición Los años amargos. Del mismo modo, Gabriel Lippmann, que también nació en Luxemburgo pero se mudó a Francia cuando solo tenía 3 años, recibió el Premio Nobel de Física por su trabajo pionero en fotografía en color, y Charles Berjoet fue un exitoso fotógrafo de retratos y paisajes que publicó varios álbumes lujosos, mapas ilustrados y varias series de postales. En la actualidad, fotógrafos contemporáneos que valdría la pena destacar serían Patrick Galbaz, Yvon Lambert y Thierry Fries, y la Fototeca de la ciudad de Luxemburgo alberga varias grandes colecciones de fotografía de la ciudad tomadas entre 1855 y la actualidad. Continuando con la literatura de Luxemburgo es poco conocida más allá de las fronteras del país, en parte porque los autores luxemburgueses escriben en uno o más de los 3 idiomas oficiales, y en parte porque muchas obras están dirigidas específicamente a lectores locales. Además, no fue hasta el siglo XIX que la literatura de Luxemburgo comenzó a desarrollarse en paralelo con la creciente conciencia de la identidad nacional del país tras el Tratado de París y el Tratado de Londres. En Luxemburgo hay una obra histórica que recientemente ha ganado un lugar en la literatura luxemburguesa llamada el Codex Mariendalensis, que es un manuscrito de principios del siglo XIV que cuenta la historia de Yolanda de Vianden, una religiosa hija de nobles. Esta apenas fue descubierta en 1999. Por otro lado, pese a la condición de trilingüismo de Luxemburgo, fue el idioma luxemburgués el cual estuvo detrás del desarrollo de la literatura luxemburguesa en el siglo XIX, contribuyendo en gran medida a la consolidación de la identidad nacional. En 1829, Antoine Meyer publicó el primer libro en luxemburgués, una colección de poemas titulada Un paso hacia el Parnaso de Luxemburgo. Ya la siguiente generación trajo a 3 poetas que ahora se consideran autores clásicos de Luxemburgo. Estos son Edmond de La Fontaine, quien es más conocido por su seudónimo Dietz y quien es considerado el poeta nacional de Luxemburgo, su contemporáneo Michel Lenz, quien escribió el himno nacional de Luxemburgo, y Michel Rodin, quien escribió la epopeya nacional de Luxemburgo Renner el Zorro. Ya a inicios del siglo XX, Batty Weber se considera que contribuyó en gran medida al desarrollo de la cultura luxemburguesa, y a Nicolaus Welter se le considera como el primer historiador literario de Luxemburgo. Más recientemente, a Annie Scholz, cuyos libros han sido ampliamente publicados y traducidos a varios idiomas, se le considera como la autora contemporánea más importante del país, mientras que Jean Portante es un poeta y novelista contemporáneo de éxito, no solo en Luxemburgo, sino en todo el mundo francófono. Y finalmente, la literatura luxemburguesa estuvo durante mucho tiempo confinada a la poesía y el teatro, pero en la década de 1980, como resultado del movimiento para hacer del luxemburgués una lengua oficial, Guy Rewin y Roger Manderchier escribieron novelas en luxemburgués. Por otro lado, Luxemburgo tiene 2 premios de literatura importantes: el premio Cervais, que se otorga anualmente desde 1992 a un autor luxemburgués por una obra específica, y el premio Batty Weber, considerado el premio literario nacional, que se concede una vez cada 3 años desde 1987 a un autor luxemburgués por la totalidad de su obra literaria. Pasando a la arquitectura, la ciudad de Luxemburgo está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y se dice que la arquitectura de Luxemburgo se remonta a los Treveri, que fue una tribu celta que prosperó en el siglo I a.C. en el país. Además, quedan algunas ruinas de la ocupación romana, pero las contribuciones más importantes a lo largo de los siglos han sido los castillos y las iglesias del país. Entre estos valdría destacar el castillo de Vianden y la basílica de Eterna, y hoy en día existe un verdadero auge arquitectónico, ya que la prosperidad económica de Luxemburgo proporciona una base para el desarrollo con una serie de edificios de clase mundial, entre los que podríamos destacar la sala de conciertos de la Filarmónica, el Museo de Arte Moderno y el nuevo edificio del Banco Europeo de Inversiones. Y como ya se mencionó, los castillos e iglesias son las estructuras arquitectónicas más destacadas de Luxemburgo. Entre los castillos se encuentran el castillo de Bourget y el castillo de Viafort, el castillo de Clairvaux y el castillo de Hollenfels.
y entre las iglesias se encuentra la capilla del castillo de Vianden, la iglesia de San Lorenzo en Diekirch, la iglesia de San Miguel, la iglesia romano-gótica del pueblo de Joler y la iglesia de Sepfontaines. Continuando con la música, se considera que la música es sin duda la disciplina cultural más presente en la vida cotidiana de los luxemburgueses. Desde la práctica amateur en coros locales, armonías y bandas de música, hasta la proliferación de grupos de rock y clases de escuelas de música y conservatorios, tal que son muchos los ciudadanos luxemburgueses que al menos en un determinado momento de sus vidas han hecho música. Además, los luxemburgueses suelen acudir a conciertos de todos los estilos y participan masivamente en festivales de música al aire libre, como por ejemplo el Blues and Jazz Rally, el Celti, el Rock and Fill o la Fête de la Musique. Pese a todo, aparte de algunos artistas de los años 80 como Jimmy Martin, pocos músicos profesionales se hicieron conocidos en Luxemburgo, aunque en la década de 1990 se crearon muchos grupos semiprofesionales como los grupos T42, Muff y No Name. Y hoy en día existen más de 50 grupos en Luxemburgo apoyados por Rothal, un lugar cultural de renombre en el Gran Ducado, y algunos han logrado cruzar las fronteras de Luxemburgo como Eternal Tanguin, Bor o Rom. Asimismo, muchos solistas y compositores luxemburgueses han ganado reconocimiento internacional. Se considera que el compositor Alexander Muleba aportó ideas claves sobre la singularidad de la perspectiva cultural de los luxemburgueses, y una de las bandas luxemburguesas más influyentes de las últimas décadas es Cool Fee. De igual forma, Luxemburgo también se ha dado a conocer en el panorama internacional por su participación en el Festival de Eurovisión. El país participó desde la primera edición del concurso en 1956 hasta su retirada tras la edición de 1993. Y finalmente, con la inauguración de dos importantes salas de conciertos en 2005, la escena musical de Luxemburgo ha ganado aún más dimensión. Pasando al cine, la industria cinematográfica luxemburguesa es bastante pequeña. Pese a esto, en el país se han realizado muchas películas, tanto por cineastas nativos como por personas de otros países. Desde el año 2003 en Luxemburgo se otorga el Premio de Cine de Luxemburgo, el cual se otorga a las mejores producciones del cine luxemburgués. Y el Fondo Nacional de Apoyo a la Producción Audiovisual fue creado por el gobierno luxemburgués para apoyar la producción, coproducción y distribución de obras de origen luxemburgués. Se estima que Luxemburgo produce una quincena de largometrajes al año, sin mencionar los múltiples documentales y cortometrajes, y el país cuenta con varios lugares de rodaje, una academia de cine y un premio de cine, y todos los cines de Luxemburgo proyectan películas en formato digital. Siguiendo con la gastronomía, la cocina de Luxemburgo refleja la posición del país entre los países latinos y germánicos. Esta está influenciada por las cocinas de los vecinos Francia, Bélgica y Alemania, y más recientemente ha sido influenciada por los numerosos inmigrantes italianos y portugueses del país. Y al igual que en Alemania, la mayoría de los platos tradicionales y cotidianos de Luxemburgo son de origen campesino, en contraste con la comida francesa más sofisticada. Luxemburgo tiene muchas delicias, además de las pastelerías francesas. La repostería local incluye el bretzel, el quecheflú y los berurelter, y el queso más consumido en Luxemburgo es el cancoillo, que es un queso tierno para untar. Por su parte, los pescados de los ríos locales, como la trucha, el lucio y el cangrejo de río, son la base de algunos platos, y entre los platos de carne podríamos incluir el jamón de Oesslin, el cual es ahumado durante varios días, pero quizás el más tradicional de todos los platos de carne de Luxemburgo sea el collar de cerdo ahumado con habas, el cual se considera el plato nacional de Luxemburgo. Ya otras especialidades de Luxemburgo incluyen el Thuringer, que son salchichas que saben a versión picante de la salchicha alemana, Gromperekichelcher, que es una tortita de patata cuidadosamente condimentada, o el paté, que es una pasta para untar generalmente hecha de carne. En cuanto a bebidas, el vino, principalmente el vino blanco seco y el espumoso, se producen en Luxemburgo, principalmente en el Valle del Mosela, y la cerveza también es una bebida bastante popular en Luxemburgo. Esta se produce localmente en grandes cervecerías, pero recientemente han surgido cervecerías que elaboran cervezas artesanales.
Continuando con el deporte, a diferencia de la mayoría de países de Europa, los deportes en Luxemburgo no se concentran en un deporte nacional en particular, sino que abarcan una serie de deportes, tanto de equipo como individuales. Pero pese a esta falta de enfoque en un deporte central, más de 100.000 personas en Luxemburgo son miembros autorizados de una u otra federación deportiva. Se considera que el fútbol es el deporte más popular en Luxemburgo. Este está regido por la Federación de Fútbol de Luxemburgo, la cual es miembro de la FIFA y de la UEFA, mientras que la FLF organiza las selecciones nacionales masculina, femenina y de fútbol sala. Por su parte, la División Nacional de Luxemburgo es la principal liga deportiva nacional del país. Esta se creó en 1913, siendo así Luxemburgo uno de los primeros países del mundo en introducir el fútbol, e históricamente Juneces ha sido el club nacional más exitoso de Luxemburgo, pero desde el 2000 la liga ha estado dominada por el F91 Dudelange, que ha ganado la liga en 6 de las últimas 8 ocasiones. Por otro lado, la selección nacional, apodada Los Leones, es una de las más débiles del mundo. Esta solo ha participado una vez en el Campeonato de Europa en 1964 y el futbolista luxemburgués más destacado en la actualidad es Jeff Strasser, quien ha realizado una exitosa carrera en las ligas francesa y alemana. En otros deportes, como por ejemplo el atletismo, el único medallista de oro olímpico de Luxemburgo fue el atleta Josie Bartel, quien ganó los 1500 metros masculinos en los Juegos Olímpicos de Verano de 1952 en Helsinki. En el ciclismo, en este deporte es en el que Luxemburgo ha tenido más éxito a nivel profesional. A su vez es uno de los principales deportes de participación entre la población general. En el país se realiza anualmente el Tour de Luxemburgo. Este sirve como preludio del Tour de Francia y en total los ciclistas luxemburgueses han ganado el Tour de Francia 5 veces. En cuanto al tenis, este es un deporte popular en Luxemburgo como lo es en toda Europa occidental. En el país hay 53 clubes de tenis, siendo el más antiguo fundado en 1902. Tal vez el tenista luxemburgués más destacado en la historia ha sido Gilles Müller, quien alcanzó los cuartos de final del US Open de 2008. Cultura de negocios en Luxemburgo. Todo lo que necesitas saber para hacer negocios en este país. Seguramente te estarás preguntando, ¿pero cómo puedo hacer negocios en Luxemburgo? Y la respuesta es muy simple. Te daré algunas pautas que te ayudarán en este proceso. Primero, debes saber que las negociaciones se llevarán a cabo en alemán y en francés. Sin embargo, habrá ocasiones en las que se lleven en inglés. Por otra parte, se recomienda programar citas con 1 o 2 semanas de anticipación, lo que seguramente te evitará futuros problemas dentro de las agendas de negocios y te permitirá tener mayor control sobre las presentaciones que tienes en mente realizar. ¿Sabías que el Gran Ducado de Luxemburgo es el verdadero nombre de este país? Por cierto, casi lo olvido, la apariencia personal es importante, la vestimenta debe ser formal. Los hombres visten traje y las mujeres pueden vestir traje o vestido, siempre usando colores sombríos. Trata siempre de ser muy amable y respetuoso, ya que ellos se tomarán el tiempo suficiente para conocerte. No obstante, los luxemburgueses no llevarán la relación de negocios al plano íntimo, por lo que no es conveniente intentar una relación de amistad. En cuanto al saludo, el apretón de manos será más que suficiente. Luxemburgo se caracteriza por realizar negocios dentro de un ambiente de formalidad. La puntualidad será una de las prioridades dentro de este proceso y de esta dependerá en gran parte el futuro de tu negociación. ¿Pensabas que eso era todo? Pues no, aún continúo escribiendo más pautas para ti, como por ejemplo, intenta siempre transmitir cuán importante es tu asunto. Esto te ayudará a mantener una buena imagen corporativa. Recuerda que no se ve con buenos ojos las exageraciones formales, pero sí que llames a las personas por su apellido antecediendo la palabra Monsieur si es señor o Madame si es señora. Y por último, pero no menos importante, debes estar preparado ante cualquier situación, ya que los luxemburgueses te dirán lo que piensan de ti en cualquier momento. Pero no te asustes, lo harán de forma diplomática. Ellos prefieren la sutileza antes que la franqueza.
Número 7. La economía de Luxemburgo depende en gran medida de los sectores bancario, siderúrgico e industrial. Los ciudadanos de Luxemburgo disfrutan del segundo PIB per cápita más alto del mundo, y aunque en la literatura turística se llama acertadamente a Luxemburgo el corazón verde de Europa, su tierra de pastoreo coexiste con una zona altamente industrializada e intensiva en exportaciones. Así las cosas, la economía de Luxemburgo es bastante similar a la de Alemania. Luxemburgo disfruta de un grado de prosperidad económica muy poco común entre las democracias industrializadas. Para el 2023 el PIB de Luxemburgo se estimó en 87.000 millones de dólares, de los cuales los servicios, incluido el sector financiero, produjeron el 86%. Hablando por sectores e iniciando por la banca es el sector más grande de la economía de Luxemburgo. En el índice global de centros financieros de 2019, Luxemburgo ocupó el puesto 25 entre los centros financieros más competitivos del mundo y el tercero más competitivo de Europa después de Londres y Zúrich. Luxemburgo se ha especializado en el negocio de administración de fondos transfronterizos, y como el mercado interno de Luxemburgo es relativamente pequeño, el centro financiero del país es predominantemente internacional. Se estima que para finales de marzo del 2009 había en Luxemburgo 152 bancos con más de 27.000 empleados. Se considera que la estabilidad política, las buenas comunicaciones, el fácil acceso a otros centros europeos, el personal multilingüe capacitado, una tradición de secreto bancario y experiencia financiera transfronteriza han contribuido al crecimiento del sector financiero en este país. Estos factores han contribuido a un índice de percepción de la corrupción de 8,3 y una clasificación del índice Dow de 10 en 2012, este último el más alto de Europa. En Luxemburgo, Alemania representa el mayor grupo de bancos y también están fuertemente representados los bancos escandinavos, japoneses y los principales bancos estadounidenses. Además, en Luxemburgo están establecidas más de 9.000 sociedades holding y también se encuentra el Banco Europeo de Inversiones, pero lamentablemente la preocupación por las leyes de secreto bancario de Luxemburgo y su reputación como paraíso fiscal llevaron en abril de 2009 a que el G20 lo añadiera a una lista gris de naciones con acuerdos bancarios cuestionables, y debido a esta preocupación Luxemburgo ha procurado modificar su legislación fiscal para evitar conflictos con las autoridades fiscales de los miembros de la Unión Europea. Siguiendo con la industria del acero, se considera que un acontecimiento clave en la historia económica de Luxemburgo fue la introducción de la metalurgia inglesa en 1876. El proceso de refinado condujo al desarrollo de la industria siderúrgica en Luxemburgo y a la fundación de la empresa Arbe en 1911. Se dice que la productividad de esta empresa está entre las más altas del mundo y los mercados estadounidenses representan alrededor del 6% de la producción de Arbe. Esta empresa se especializa en la producción de grandes vigas de acero arquitectónicas y productos especializados de valor agregado. Sin embargo, en Luxemburgo ha habido una caída relativa en el sector del acero, la cual fue compensada por el surgimiento de Luxemburgo como centro financiero, y desde 2001 Arbe pasó a ser Arcelor y Arcelor fue adquirida en 2006 por Mittal Steel para formar ArcelorMittal, dirigida esta por Laxmi Mittal, el mayor productor de acero del mundo. Continuando con las telecomunicaciones, Luxemburgo es la sede de la empresa de satélites más grande del mundo, que es SCA, y la industria de las telecomunicaciones en Luxemburgo está liberalizada y las redes de comunicaciones electrónicas están significativamente desarrolladas. En el país, la competencia entre los diferentes operadores está garantizada por el marco legislativo Paquet Telecom, que transpone las directivas europeas de telecomunicaciones al derecho luxemburgués. Luxemburgo cuenta con red de cable y fibra óptica modernas y ampliamente desplegadas en todo el país. Desde 2010, el gobierno de Luxemburgo lanzó su estrategia nacional para red de muy alta velocidad con el objetivo de convertirse en líder mundial en términos de banda ancha de muy alta velocidad, por lo que para abril de 2013 Luxemburgo presentaba la sexta velocidad de descarga más alta del mundo y la segunda más alta de Europa. Se considera que la ubicación del país en Europa Central, su economía estable y sus bajos impuestos favorecen la industria de las telecomunicaciones. Asimismo, Luxemburgo está conectado a todas las principales centrales de Internet europeas y también está conectado a los servicios de salas de reuniones virtuales del operador del centro de datos internacional Ancotel. Esto permite a Luxemburgo interconectarse con los principales operadores de telecomunicaciones y proveedores de datos de todo el mundo. De igual forma, Luxemburgo se ha establecido como uno de los principales centros de tecnología financiera
en Europa, y el gobierno de Luxemburgo apoya iniciativas como la Casa de Tecnología Financiera de Luxemburgo, y finalmente se estima que en Luxemburgo funcionan unos 20 centros de datos. Pasando al turismo, el turismo en Luxemburgo es un componente importante de la economía nacional. Este representó alrededor del 8,3% del PIB en 2009 y empleó a unas 25.000 personas. Se estima que el Gran Ducado recibe más de 900.000 visitantes al año, los cuales pasan una media de 2,5 noches en hoteles, albergues o campings. En el país, los viajes de negocios están floreciendo, representando el 44% de las pernoctaciones, y según el informe sobre competitividad turística, Luxemburgo se situó en el puesto 15 a nivel mundial en 2011. Los principales destinos turísticos en Luxemburgo son la ciudad histórica de Luxemburgo, el castillo medieval de Vianden, Eterna con su abadía y los distritos vinícolas del Valle del Mosela. También destaca Mullertal con sus acantilados rocosos al este y el distrito montañoso de Oeslin en las Ardenas al norte. Y lo mejor es que Luxemburgo tiene buenas conexiones por carretera, ferrocarril y aire con el resto de Europa, lo que lo convierte en un destino cada vez más popular para reuniones internacionales y estancias prolongadas de fin de semana. Y se estima que más de la mitad de los visitantes a Luxemburgo proceden de los Países Bajos, Bélgica y Alemania, con un número importante de visitantes de Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Siguiendo con la agricultura, Luxemburgo tiene un sector agrícola pequeño pero productivo y altamente subsidiado, principalmente por la Unión Europea y el gobierno. Este sector emplea entre el 1 y el 3% de la fuerza laboral y la mayoría de los agricultores se dedican a la producción de lácteos y carne. Además, los viñedos del Valle del Mosela producen anualmente unos 15 millones de litros de vino blanco seco, la mayor parte del cual se consume en Luxemburgo y en menor escala también en Alemania, Francia y Bélgica. Continuando con el sector energético, Luxemburgo es un importador neto de energía. Se estima que el 81,5% de la electricidad consumida en el país fue importada de países europeos vecinos en 2021 y el consumo de energía primaria en Luxemburgo fue de 48 teravatios hora en 2009. Y Luxemburgo es el segundo país de la Unión Europea con la menor penetración prevista de energías renovables. El PANER supuso que solo el 12% del consumo de electricidad estaría cubierto por energías renovables en Luxemburgo en 2020. Y finalmente en el sector del transporte, debido a su posición geográfica en el corazón de los mercados europeos y a una distancia razonable de los principales puertos de mercancías europeos como Amberes o Rotterdam, Luxemburgo es una plataforma ideal para actividades en el ámbito de la logística. En este país las actividades no se limitan al simple transporte de mercancías, sino que el objetivo es prestar un servicio de valor añadido, por lo que este gran ducado es una base de operaciones para muchos actores de talla mundial en el ámbito de la logística, como Cargolux, China Airlines, Cobel Freight y DB Schenker. Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Luxemburgo ocupa uno de los primeros lugares de Europa en términos de transporte de mercancías, y este sector se ve reforzado por la presencia de Freeport Luxemburgo, una zona de libre comercio establecida en 2014 cerca del aeropuerto. De igual forma, Luxemburgo dispone de instalaciones y servicios eficientes de transporte por carretera, ferroviario y aéreo. También hay servicio a lo largo del río Mosela y la red de carreteras se ha modernizado significativamente en los últimos años con 147 kilómetros de autopistas que conectan la capital con los países vecinos. Y lo mejor de todo es que, como ya se mencionó, todo el transporte público en Luxemburgo es de uso gratuito desde el 2020.
finalmente, número 8. Políticamente, el Gran Ducado de Luxemburgo es un estado soberano e independiente desde el Tratado de Londres del 19 de abril de 1839. El país es una democracia parlamentaria bajo el régimen de una monarquía constitucional, cuya corona es hereditaria en la familia de Nassau-Weilburg, y Luxemburgo tiene una particularidad y es que es el único Gran Ducado del mundo. En este país, en 1919, la revisión de la Constitución y la introducción del sufragio universal marcaron un punto de inflexión en la vida política del Gran Ducado. Antes de esta fecha, el derecho de voto estaba sujeto al cens, es decir, a una determinada cantidad de impuestos pagados y restringido a la población masculina de al menos 25 años. Pero a partir de la revisión de 1919, a todo ciudadano que cumpliera 21 años se le concedió el derecho al voto, y desde 1972 la edad para votar se redujo a 18 años. Y como en cualquier democracia parlamentaria, la separación de poderes es flexible en Luxemburgo, pues existen numerosos vínculos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Se considera que solo el poder judicial es completamente independiente. En cuanto al poder ejecutivo, este en Luxemburgo lo ejercen el Gran Duque y los miembros del gobierno que le ayudan en el ejercicio de sus poderes constitucionales. El Gran Duque es el jefe de Estado, su persona es inviolable, lo que significa que no se le puede considerar responsable, ni se le puede acusar ni procesar. Para que un acto del Gran Duque produzca sus efectos, debe ser refrendado por un miembro del gobierno que asume toda la responsabilidad del mismo. En principio, cualquier acto que lleve la firma del Gran Duque debe de haber sido sometido previamente a la deliberación del Consejo de Gobierno, y formalmente la Constitución concede al Gran Duque el derecho de organizar libremente su gobierno, es decir, de crear ministerios, distribuir departamentos ministeriales y nombrar a sus miembros. Sin embargo, en la práctica el Gran Duque elige basándose en los resultados de las elecciones legislativas que se celebran cada 5 años al informante y o formador del gobierno, convirtiéndose este último generalmente en primer ministro. Este primer ministro presenta el equipo de miembros del gobierno al Gran Duque, quien procede a su nombramiento y juramento. Luego el gobierno designado presenta su programa político ante la Cámara de Diputados, que con un voto a su favor expresa su confianza en él, por lo que el gobierno en su conjunto y los ministros individuales son políticamente responsables de sus acciones ante la Cámara de Diputados. Y según la Constitución, el Gran Duque tiene derecho a destituir a un miembro del gobierno en cualquier momento, pero en la práctica la dimisión de un miembro de todo el gobierno la presenta el primer ministro al Gran Duque. Siguiendo con el poder legislativo, en el marco del procedimiento legislativo en Luxemburgo intervienen la Cámara de los Diputados, el gobierno y el Consejo de Estado, pero solo la Cámara de Diputados, la cual está compuesta por 60 miembros elegidos por sufragio universal para periodos de 5 años, ostenta el poder legislativo. Su función principal es votar proyectos de ley, y los diputados tienen un derecho de iniciativa parlamentaria que se ejerce mediante la presentación de propuestas legislativas. El Parlamento está compuesto por varios grupos políticos, como lo son el Partido Social Cristiano Popular, el Partido Demócrata, el Partido Socialista Obrero de Luxemburgo, los Verdes, el Partido Reformista Alternativa Democrática, el Partido Pirata y la Izquierda. Asimismo, el Gran Duque también tiene derecho de iniciativa en materia legislativa, pero este último lo ejerce de hecho el gobierno. Este derecho permite al gobierno presentar proyectos de ley a la Cámara de Diputados, y luego las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados son promulgadas y publicadas por el Gran Duque. Por su parte, el Consejo de Estado es un órgano consultivo del Ejecutivo compuesto por 21 consejeros nombrados y destituidos por el Gran Duque. Y en materia legislativa, el Consejo de Estado está obligado a emitir su opinión sobre todos los proyectos y propuestas legislativas presentadas a la Cámara de Diputados, previo a la votación de los diputados. Y finalmente el Poder Judicial. La Constitución de Luxemburgo encarga a los juzgados y tribunales el ejercicio del Poder Judicial. Se asume que estos son independientes en el ejercicio de sus funciones, y el derecho luxemburgués se basa en el Código Napoleón, con numerosas actualizaciones, modernizaciones y modificaciones. La legislación de Luxemburgo es una mezcla de prácticas locales, tradiciones jurídicas y aportaciones de los sistemas francés, belga y alemán. En Luxemburgo, la cúspide del sistema judicial está ocupada
ocupada por el Tribunal Superior de Justicia, cuyos jueces son nombrados vitaliciamente por el Gran Duque, y lo mismo ocurre con el Tribunal Administrativo. Y en Luxemburgo hay dos niveles de jurisdicción: una orden judicial que conozca de litigios civiles, penales y de derechos políticos, y una orden administrativa que resuelva disputas con la administración. Además, un tribunal constitucional dictamina sobre la conformidad de las leyes con la Constitución, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo no es una institución del Gran Ducado, sino de la Unión Europea. Y finalmente, toda persona en Luxemburgo tiene derecho a llevar su disputa ante un tribunal y recibir una decisión. Quienes no tengan medios para pagar un abogado pueden solicitar la asistencia judicial y conseguir un abogado proporcionado por el Estado. Siguiendo con las relaciones exteriores, el Gran Ducado de Luxemburgo ha sido durante mucho tiempo un destacado defensor de la integración política y económica europea. Desde 1921, Luxemburgo y Bélgica formaron una unión para crear una moneda intercambiable y un régimen aduanero común. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo se convirtió en uno de los estados fundadores de las Naciones Unidas y luego abandonó su política de neutralidad para convertirse en un estado miembro fundador de la OTAN. La mayoría de los luxemburgueses han creído sistemáticamente que la unidad europea solo tiene sentido en el contexto de una relación transatlántica dinámica y por lo tanto tradicionalmente han perseguido un acuerdo pro-OTAN y una política exterior pro-estadounidense. Luxemburgo es la sede del Tribunal de Justicia Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Secretaría del Parlamento Europeo, la Oficina Estadística de la Comisión Europea y otros organismos de la Unión Europea. De igual forma, Luxemburgo tiene relaciones diplomáticas con la mayoría de países del mundo y es miembro de muchas organizaciones internacionales. Continuando con las Fuerzas Armadas de Luxemburgo son la Fuerza Militar Nacional de Luxemburgo. Este país, que es miembro de la OTAN, abolió en 1967 el servicio militar obligatorio y mantiene un ejército de menos de 3.000 hombres, incluido personal civil. Y en el año 2000 la Gendarmería y la Policía se fusionaron para formar la Policía Gran Ducal. Y al ser un país sin salida al mar, Luxemburgo no tiene marina ni tampoco tiene fuerza aérea. El ejército ha sido una fuerza totalmente voluntaria desde 1967. Se estima que tiene una fuerza de alrededor de 900 soldados profesionales y 200 civiles, con un presupuesto total de aproximadamente 389 millones de dólares o aproximadamente el 0,57% del PIB en 2021. Y según un acuerdo con Bélgica, su espacio aéreo está protegido por la Fuerza Aérea Belga. Además, 18 aviones del sistema de control y alerta aerotransportados de la OTAN están registrados como aviones de Luxemburgo según una decisión de las autoridades de la OTAN. Y la sede de las Fuerzas Armadas de Luxemburgo se encuentra en el Centro Militar Herbier en Diekerch. Por su parte, según los términos de la Constitución, el Gran Duque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque el control efectivo recae en el ministro de Defensa y en la práctica el jefe del ejército luxemburgués es un coronel autorizado a ostentar el título de general. Y finalmente, Luxemburgo ha proporcionado personal militar para misiones de la paz de la ONU, la OTAN y la Unión Europea desde 1992. Además, es miembro del Eurocuerpo desde 1994. Pasando a los derechos humanos, el Gran Ducado de Luxemburgo garantiza numerosos derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de culto, derechos estos que están consagrados en la Constitución. Asimismo, las personas de la comunidad LGBTI en Luxemburgo tienen los mismos derechos legales que quienes no son de esta comunidad. Desde 2014, el Parlamento luxemburgués aprobó una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos de adopción. Además, está prohibida la discriminación por motivos de orientación sexual y las personas transgénero pueden cambiar su género legal sobre la base de la autodeterminación. En Luxemburgo, la Comisión Consultiva de Derechos Humanos asesora al gobierno sobre cuestiones generales relacionadas con los derechos humanos. Sus misiones principales son la promoción y protección de los derechos humanos. Esta comisión elabora dictámenes, comunicados e informes por iniciativa propia o a petición del gobierno. Y según el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2022, no hubo informes de abusos significativos contra los derechos humanos en Luxemburgo.
Y finalmente, en términos administrativos, el Gran Ducado de Luxemburgo está dividido en cantones. Hay un total de 12 cantones que antes eran una subdivisión de los distritos, pero que ahora son la división de primer nivel de Luxemburgo. Y los cantones se subdividen en 100 comunas o municipios. Estas a menudo se reorganizan fusionándose o dividiéndose según lo exige el cambio demográfico a lo largo del tiempo. Y por debajo de las comunas, la ciudad de Luxemburgo tiene otras subdivisiones administrativas no oficiales conocidas como barrios, y en Luxemburgo 12 municipios tienen estatus legal de ciudad. Los cantones son responsables de los aspectos ceremoniales, administrativos y estadísticos del gobierno, mientras que las comunas brindan servicios de gobierno local como educación pública, mantienen la red de carreteras locales y otras infraestructuras, garantizan la salud pública básica y brindan la mayor parte de la seguridad social. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.